Buenos días, apreciable audiencia. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches desde Colombia, administradora del portal educativo www.infoyayatec.tk. Bien, animados en lo que estamos, les quiero contar que continuamos adelantando el ciclo ofimático que corresponde a Microsoft Office Excel 2013. Vamos a hacer tratamiento de la cápsula video número 020 y el ejercicio principal va a ser basado en aspectos de la facturación y aspectos de un inventario, por lo cual vamos a estar tratando unas funciones bastante interesantes que yo sé que a ustedes les va a interesar enormemente. De igual manera, también respeto profundamente a las personas que ya saben de esta información y tal vez algunas cosas han sido tratadas en tanto que otras no. Tal vez algunas usted ya las conoce y otras no. Lo que le quiero decir es que de todos modos todo conocimiento que llegue a su persona es apreciable. Sépalo o no lo sepa. Lo importante es lo valioso que resalta la importancia del tiempo que estoy estimando ponerle a este proyecto, llevándolo a su casa, llevándolo a su vista, a su oído, para que usted se entere, para que usted pueda aprender. Bien, sin más que hablar, empecemos entonces el proceso y espero de verdad que este tema sea muy atrayente, muy interesante, muy beneficioso para cada una de sus personas. Bien, adelante entonces. Primero que todo, nosotros acá tenemos un libro el cual lleva el nombre de Ejercicio, Facturación e Inventario. Este libro ya trae unas cositas incorporadas pues para ayudar a que sea un poco más rápida la gestión en el momento de presentar la información y de que usted se pueda enterar de ello. Por lo cual yo les muestro acá lo siguiente. Tenemos en este libro llamado Ejercicio, Facturación e Inventario un inventario, una hoja en la que ya tenemos escritos unos valores, tenemos escritos unos datos que corresponden a unos productos. Vamos a pensar que tenemos un pequeño negocio de comidas rápidas, en especial con una especie de calidad como es el de las frutas, el de los jugos, el del ceviche, el de los postres, etc. Entonces, para eso me animé a levantar una información relacionada con eso. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, jugos, tenemos ensaladas, tenemos ceviche, tenemos sushi, tenemos capuchinos, tenemos tés, tenemos refrescos, gaseosas, cerveza, postres y ya. Y cada uno de estos trae consigo un código, ¿no? Como se puede dar cuenta, ahí hay un código J2014-001 y enumerado. Entonces va la J con respecto a jugos, la E con respecto a ensaladas, la C con respecto a ceviche, la S con respecto a sushi, la E con respecto a la ensalada, la F con respecto a cafetería, entonces puse la F, la R con respecto a refrescos y la P con respecto a los postres. Y tiene sus respectivos valores. Tiene una cantidad en stock inicial, vamos a pensar que tenemos 40 de cada producto ahí, listo para poder vender. Entonces necesitamos averiguar cuánto es el consumo por día, cuántas son las ventas por día y cuánto es el stock que nos queda por día. Asimismo, tenemos otra hoja que se llama la hoja de clientes. Es muy importante que cuando se elabora una factura se resalte el nombre del cliente. Entonces, este cliente trae el código, trae el apellido, trae el nombre, trae un correo. Yo puse aquí un correo con mayúsculas y puse otro correo con minúsculas. Ya vamos para allá y les voy a mostrar una función muy interesante que sirve para hacer esos cambios, unas conversiones especiales. Tenemos el teléfono. También vamos a hablar de una función muy interesante del teléfono que tiene que ver con la manera como nosotros estipulamos un formato inicial prefijado y más el número que uno incorpora del teléfono. Tenemos el plazo, tenemos el envío, la forma del pago, la fecha de emisión de la factura y la fecha pago-factura. Bueno,
Asimismo, vamos a elaborar también otra hoja que tiene que ver con la elaboración de una factura y vamos a tomar temitas interesantes acá en juego, como son el manejo de los datos, validación de los datos. Ahí vamos a aprender bastantes cosas muy atrayentes, muy interesantes para el ejercicio. Bien, entonces tenemos lo siguiente, acá en correo, exactamente en la D, vamos a ubicarnos en la D2, ahí en esa celda D2 tenemos lo siguiente, hay una pequeña función que se llama igual, concatenar, abro paréntesis, D2, punto y coma, C2, punto y coma, entre comillas, el arroba, punto y coma, entre comillas, gmail.com. Es decir, todos los correos electrónicos acá son de gmail.com. Pero de igual manera, pues está abierto en que pueden ser de Hotmail, de Yahoo, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo sacamos este correo? Bueno, lo hicimos de la manera siguiente. Nosotros tomamos en cuenta tomar el apellido, el nombre, el signo arroba y el proveedor que suministra el correo electrónico, en este caso Gmail. Entonces lo que hicimos fue concatenar, pero bien, esto es una cosa que ya está escrita ahí, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy aquí a pararme exactamente en la celda de 3 y con la tecla Shift presionada y la tecla Fin pulsada, solamente de manera simultánea la pulso, y luego la tecla flecha abajo, la pulso simultáneamente, voy aquí inmediatamente a seleccionar todo y lo voy a borrar, con simplemente suprimir, borro todo eso. Y exactamente en correo, o sea, aquí exactamente en D2 voy a borrar todo eso y voy a construir la función concatenar, mostrándoles aspectos importantes a ustedes para que los tenga muy en cuenta y también para que los aplique en un momento oportuno cuando debe de ser. La función concatenar, como la palabra lo dice, concatena es la misma palabra también unir. Une una cosa con otra cosa. Nosotros podemos unir textos que están, datos que están montados a nivel de valor. Podemos traer consigo caracteres que no se encuentran ubicados en ninguna celda, pero entonces para poderlos meter hay que amarrarlos dentro de las comillas. En el caso siguiente vamos a observar cómo podemos colocar, por ejemplo, el apellido y el nombre junto con el signo arroba y junto con el proveedor. Entonces, para eso lo hacemos de la manera siguiente. Vamos a pensar por un instante vamos a pensar que tenemos acá un proveedor determinado. Entonces, para eso vamos a ubicarlo acá en este espacio que se llama L1. Vamos a poner proveedor correo electrónico. Listo, ahí está. Entonces, acá cogemos y alargamos un poquito para que suba. Y en este espacio vamos a poner, por ejemplo, vamos a llenar así espacios con Hotmail, ¿sí? Con hotmail.com. Escribimos el texto, control enter y todo queda lleno. Vamos aquí a ubicar datos, por ejemplo, outlook.es, control S, ahí tenemos otro. Por ejemplo, acá vamos a poner de yahoo.com, control enter, y finalmente de Gmail. Pero entonces, bueno, acá ya se nos acabó el término, entonces pongámosle por acá hasta ahí, vamos a poner gmail.com, control enter, listo, y lo que nos está sobrando, que está prácticamente a partir del 31 en adelante, lo vamos a borrar. Hay una manera de borrar y les voy a mostrar cómo se borra. Cuando usted quiera borrar con el mouse, solamente ponga el puntero en el cuadrante, ese puntico que se encuentra situado en la parte inferior derecha del bloque seleccionado. Ponga el puntero ahí, presione el botón izquierdo, manténgalo sostenido y suba. Cuando usted sube, va a observar cómo se borra. Al soltar, eso inmediatamente desaparece. Esa es una manera de borrar. Bueno, bien. Entonces ahora, estando en correo, ahí vamos a situarnos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir esta función. Entonces vamos a escribir signo igual. Concatenar. Entonces vamos a meternos acá con fx, que se llama insertar función ahí. Fx de la barra de fórmulas. Hacemos un clic y vamos aquí donde dice seleccionar una función
Entonces, muy probablemente la palabra concatenar no esté metida ahí. Entonces, donde dice seleccionar una categoría, esta listica se abre y se toma el término todo. Y luego, acá en este espacio tocamos, por ejemplo, cualquiera de las funciones, en este caso la que empieza por la A, y voy a escribir la letra C. Cuando yo tomo C, él apunta, porque es un índice, apunta a todo lo que comience por C, y ahora a partir de ese punto voy a buscar el término concatenar. Voy a buscar concatenar. Concatenar. Entonces, concatenar, aquí lo tengo, concatenar, ahí está. Le digo aceptar. Cuando le doy a aceptar, entonces me dice texto 1, texto 2. Es decir, cada cuadrito que está ahí es para que uno coloque X información. Entonces, ¿qué quiero yo concatenar? Si yo quiero concatenar lo que está, por ejemplo, en B2, entonces ahí como está el puntero, está en la fibrilación o está tictilando, está fibrilando. Entonces, exactamente ahí yo voy a colocar el puntero en B2 y vamos a ver cómo el CD2 aparece escrito allá. Vamos a poner también en texto 2, vamos a poner, por ejemplo, lo que está anotado en C2. Listo. Y en el texto 3, entonces, en texto 3 no vamos a montar ninguna celda, sino vamos simplemente a poner el símbolo arroba. Pero este símbolo arroba lo vamos a rodear de un símbolo llamado comillas. Entonces, con Shift 2 ponemos las comillas, ponemos el signo arroba, que es con A064 o AGRQ, y cerramos con comilla. Y después vamos a ubicarnos en el texto 4. Entonces, en el texto 4 necesitamos ubicar el proveedor del correo electrónico. En este caso sería la L2. Entonces, vamos a ubicarnos en L2. Ahí está. Y no es nada más lo que tenemos que hacer, cerramos dándole clic en aceptar y ya tenemos entonces nuestro correo electrónico armado, ¿no? Esto mismo lo quisiéramos tener para el resto, entonces todo lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a poner el puntero que aparece como una cruz negra fina en el cuadrante parte inferior derecha de la celda y vamos a hacer un doble clic con el botón izquierdo, de tal manera que todo ya quede notado. Pero bien, todo eso se encuentra en mayúscula fija. Resulta que la mayoría de los correos electrónicos todos están siempre en minúscula. Entonces, ahí vamos a hablar de otra función interesante como se llama "-c". Entonces, para eso, vamos a ubicarnos acá en la E2. Vamos a seleccionar aquí tecla fin pulsada simultáneamente y tecla flecha abajo pulsada simultáneamente, manteniendo presionada la tecla Shift. Borramos con la tecla suprimir. Nos ubicamos en la E2 y ahí vamos a hacer el siguiente detalle. Vamos a buscar una fórmula, una función que se llama "-c". ¿Qué es "-c"? "-c" es una función que permite... Bien, entonces tenemos lo siguiente. Estamos sobre la celda E2 y vamos a concentrarnos en manejar esa función que se llama "-c". "-c" es la función que nos sirve para poder convertir un texto que está escrito todo en mayúscula fija y dejarlo en minúscula. Para eso vamos a hacer uso de la celda B2. Entonces apuntemos a lo siguiente. Primero nosotros cogemos y cargamos acá FX. Cuando estamos en FX, dése cuenta que ya el signo igual aparece. Buscamos entonces "-c". Entonces acá dice seleccionar una categoría, entonces tenemos el término elegido todo. Y donde dice seleccionar una función, vamos a elegir una función, entonces como "-c" empieza con M, entonces simplemente presionamos la M. Enseguida cogemos y bajamos un poco y buscamos el término "-c". Hay también "-c", ¿no?, que es de mayúscula, y "-c". Entonces "-c", aquí lo tenemos, "-c". Entonces este convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Aceptar, enseguida nos dice que vamos a referir la celda que queremos tomar para convertirla en minúscula. Entonces para eso tenemos a D2. Ahí tenemos a D2, entonces le damos un clic en aceptar y listo. Como se darán cuenta ustedes, ya tenemos acá el término ya convertido, todo en minúscula. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es copiar esta misma función desde la E3 hasta la E30, que es hasta donde va. ¿Cómo? Con un doble clic sobre el cuadrante que se encuentra presente en la parte inferior derecha de esta celda E2. Doble clic
y ahí ya tenemos todos los datos pertinentes. Doble clic acá en el separador entre E y F y listo. Entonces ahí ustedes se darán cuenta, dense en cuenta que simplemente se tomó en cuenta el apellido, el nombre, el arroba y el proveedor, como lo ven acá. Ahí entonces ya están ya los correos. Bien, vamos para la palabra teléfono. Entonces ubiquémonos en el F2. Habitualmente cuando nosotros vamos a digitar un número telefónico, pues siempre se vuelve un poquito la situación engorrosa y un poco compleja cuando tenemos que escribir 571 guión y el número inmediato. ¿Cómo evitar tener que escribir ese 571 raya y que solamente cuando yo escriba el número telefónico lo demás quede ingresado? Es decir, que yo no tenga que ponerme a estar en cada celdita haciendo esa operación, porque eso también representa disminuir la velocidad de digitación. Entonces, para evitar que eso suceda, mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Yo voy a escribir mi número como tal, pues por ejemplo escribo mi celular o mi número fijo 537-8222, voy a escribirlo así como está. Obsérvense que el número como está, ahí quedó así. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué puede suceder si nosotros cogemos y metemos los números principales, que son los que corresponden al código del país? En este caso, para Colombia es 57, sencillito cuando se trata de celulares, y 57.1 cuando se trata de números de teléfonos fijos. Entonces, vamos a pensar en teléfonos fijos. Entonces, cogemos y nos paramos en F2. Enseguida nos vamos a remitir a la pestaña inicio, nos vamos a remitir a el panel número y exactamente a la derecha encontramos un pequeño cajoncito con una punta de flecha que al ser tocado, como lo vamos a hacer acá, nos lleva inmediatamente a una ventana que tiene el título de formato de celdas. Esta ventanita en la parte izquierda tiene una lista que corresponde al grupo de la categoría. Categorías hay muchas, hay la del general, la del número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial y la personalizada. Vamos entonces a tomar una muy importante que se llama la personalizada. Y en este instante vamos a encontrar a la derecha un tipo de formato y arribita un cuadro que nos da la muestra de cómo quedaría esto. Entonces de aquí tenemos varios, entonces vamos entre ellos a elegir uno en especial. De arriba hacia abajo encontramos el 0, luego 0,00, luego numeral, punto, numeral, 0. Entonces vamos a tomar ese, numeral, punto, numeral, 0. Y lo que vamos a hacer a continuación es esto. En el espacio llamado tipo, en esa cajita vamos a colocar el puntero justamente detrás del primer numeral. Ahí está. Vamos a poner el asterisco, vamos a poner el 5, 7, vamos a poner el 1, vamos a poner una rayita y luego seguidamente vamos a poner otra vez las comillas. Entonces, cuando ya tenemos eso así, tenemos ya precisamente el formato. Entonces vamos a oprimir un Enter. Y ahí ustedes podrán darse en cuenta, ya tenemos el 571, raya, 5378, 222, listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo sigo escribiendo, por ejemplo, acá números y números? Vamos a escribir, por ejemplo, aquí 45, 63, 98, 7, por ejemplo. Escribimos acá 537, 34, 33, escribimos 537, 22, 15, y así por el estilo. Entonces, mucha atención, yo me paro en F2, voy y copio el formato, como con inicio, panel, portapapeles y la escobita que se llama copiar formato, lo activo. Y después, cuando lo activo, entonces este puntero blanco con la escobillita, la pongo sobre F3, sostengo y voy hasta F5, suelto y ahí ustedes podrán darse cuenta, ya están presentes los datos, ¿no? Si yo sigo escribiendo acá, por ejemplo, otro número, 8, 9, 7, 4, 5, 6, 3, ya sale esto indistintamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sale. Cada vez que yo escriba un número, va a salir, siempre va a salir ese término, ¿sí? Ese término va a salir, ¿listo? Bueno, ahora,
Vamos aquí a hacer lo último, que es crear una serie para poder completar el resto de las celdas de ahí para abajo. Entonces, simplemente me voy a ubicar en F9, tomo el cuadrante que se encuentra en la parte inferior derecha de la celda, mantengo la tecla control en presión y con el botón izquierdo del mouse presiono y voy a bajar hasta llegar a la última celda de esta columna, suelto, y bueno, ya tengo diferentes números telefónicos. Ahora vamos a la parte que se llama plazo. Bueno, en plazo, nosotros tenemos aquí plazo, podemos estipular, por ejemplo, plazos, digamos, 30 días de plazo. Podríamos tenerlo al día, por ejemplo, podríamos ponerlo así, al día. Entonces al día sería 0, ¿no? 0. Podríamos llenar varios con 0, ¿sí? Y otros, de pronto su plazo lo daríamos, por ejemplo, a 45 días, ¿sí? Otro lo estaríamos estipulando a 60 días. ¿Listo? Bien. Entonces, cada vez que escribimos un número, seleccionamos control enter para poder llenar. Bueno, el envío. ¿El envío cómo es? Entonces, envío domicilio. Vamos a poner aquí domicilio. Control enter. Podríamos ponerlo acá, por ejemplo, correo de certificado. Certificado. Así. Certificado, control enter, ¿sí? Y por ejemplo otro sería, digamos, otro sería, por ejemplo, servientrega, servientrega, control enter, y otro sería, por ejemplo, aéreo, ¿listo? Bueno, vamos a la forma de pago. La forma de pago, entonces formas de pago, entonces unas pueden ser en cheque, otras pueden ser, por ejemplo, post, fechado, ¿sí? Otro puede ser efectivo, otro puede ser con tarjeta, otro puede ser con, por ejemplo, giro, ¿sí? Giro internacional, y otro podría ser con giro nacional, ¿listo? Otra forma de pagar sería, por ejemplo, con divisas. Divisas es, por ejemplo, diferentes monedas de otros países y así. Entonces, démonos cuenta acá que tenemos esto. Entonces, vamos a sacar una copia de esto y vamos aquí a pegarlo. Aquí vamos a ponerle cheque también. Cheque. Entonces, divisas, cosechado. Vamos a ponerle aquí efectivo, 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 efectivo. Vamos a poner acá divisas, vamos a poner aquí con tarjeta, 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 efectivo, efectivo, y bien, ya tenemos lleno todos los datos. Lo que estamos simplemente haciendo es llenando datos, no más. Bueno, la fecha, emisión de la factura de la fecha. Eso va dependiendo básicamente del momento en que nosotros elaboramos el documento, ¿sí? La fecha de emisión de la factura. Y la fecha pago factura, pues ya representaría prácticamente, ¿qué le digo yo? Uno está elaborando la factura, entonces hay que tener presente la fecha de emisión, es el día en que se está elaborando la factura. Y la fecha de pago sería, pues, dependiendo del día en que se está haciendo, entonces correr 30 días después, entonces se nos daría tanto. Podríamos hacerlo también de esa manera, ¿no? Por ejemplo, para una fecha de emisión factura sería así. La función igual, y le pondríamos, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, el término que sería hoy, así como lo voy a escribir acá, hoy. Hago un paréntesis y cierro un paréntesis. Simplemente, igual hoy abro paréntesis y cierro paréntesis y ya tengo la fecha. Entonces la fecha de hoy es 12, ¿no? Entonces aquí le doy un doble clic, ya tengo el día 12, que es el día de hoy. La fecha pago factura sería tener en cuenta. Con un igual tendríamos en cuenta esta fecha más la suma de el tiempo que está aquí estipulado, en este caso el plazo, dice 30, entonces ahí esto nos daría exactamente 11/09/2014, o sea, aquí hay 30 días corridos. Entonces hacemos un doble clic acá y ahí ya tenemos ya los valores. Algunos que están, por ejemplo, en 0, da la fecha actual. Otros que están en 60, da 2 meses después, y otros que están en 45 como mes y medio.
¿Listo? Entonces, esta es la fecha pago factura. Bueno. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto estipulado, entonces vamos a hablar de otro punto que tiene que ver con la elaboración de la factura. Entonces vamos aquí a crear una nueva hoja, vamos a ponerle aquí factura. Bien, entonces en cuanto a la factura, para nosotros elaborar una factura es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ciertos ítems especiales. Entonces, por ejemplo, yo voy a situar acá en A1, voy a situar, por ejemplo, ¿qué necesita una factura? Necesita su código. ¿Qué necesita la factura? El código es el código del producto, ¿no? Código producto, necesita el detalle. ¿Qué más necesita la factura? Aparte del detalle. Necesita, por ejemplo, el valor del producto. Entonces aquí en E1 vamos a poner valor producto, ¿sí? ¿Qué más necesita eso? La cantidad y el valor total. Valor total. ¿Listo? Valor total, entonces código, detalle, valor producto, cantidad y total. Una vez que nosotros tenemos eso como tal, la factura generalmente cuando se va a emitir, una de las cosas importantes que necesita es como un encabezado, ¿no? Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarlos aquí en el encabezado de la fila 1, ahí ubicamos esa, nos vamos a remitir exactamente aquí en inicio y exactamente aquí en celdas donde dice insertar, abrimos y ahí le vamos a decir que vamos a insertar filas en la hoja, insertar filas en la hoja, vamos a volver otra vez a repetir eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, entonces vamos a situarnos exactamente en A10. Aquí en A10 lo que nosotros vamos a hacer es escribir, por ejemplo, algo que se llama el plazo. ¿Listo? El plazo. En A9 vamos a poner forma pago. En A8 vamos a poner envío. En A7 vamos a poner email cliente. En A6 vamos a poner teléfono. En A5 vamos a poner cliente. ¿Sí? Cliente. Y en A4 vamos a poner código. ¿Listo? Código. Entonces, ¿cuál es la idea? Que acá cada uno de estos espacios sea para meter información respectivamente de ese cliente. ¿Dónde iría la factura? Entonces, la factura provenientemente iría exactamente acá en G. Entonces, en G, donde estamos acá, ahí en F1, vamos a poner, por ejemplo, factura número, pero como tal, factura número, entonces mire cómo quedó. Entonces vamos aquí a señalar F1, ajustar texto y vamos a centrarlo. Ahí está. Factura número 1. Y aquí al frente vamos a poner los números. Entonces acá sería interesante poner un elemento que se llama validación de datos. Entonces la validación de datos consistiría en que nosotros creamos una serie de facturas que van desde la 1 hasta, vamos a pensar, de la 1 hasta la 1000, por ejemplo. Pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a colocar aquí lo siguiente. Exactamente en otra nueva hoja, vamos a darle doble clic. Y en esta nueva hoja vamos a poner acá, por ejemplo, indicadores, ¿no? Y acá, entonces vamos a poner la palabra factura. Y acá vamos a poner el número 1. Pero este 1 acá, vamos a hacer una serie. Entonces, para hacer esa serie, vamos a hacerlo de la manera siguiente. Primero que todo, seleccionamos, ¿no? Vamos a seleccionar. Entonces, me paro en A2, oprimo F5, escribo A1000, A1001, ¿no? A1001. Y cuando tenga eso ya escrito, entonces presiono la tecla Shift y le digo a aceptar. Ahora, cuando ya tengo eso, me voy a remitir acá. Por la pestaña de inicio, me voy a remitir aquí a la orden donde dice ordenar y filtrar, pero aquí a la izquierda dice una palabra muy clarita, dice rellenar. ¿Sí la ven ahí? Abrimos y aquí vamos a tomar el término que dice series. Y aquí, entonces, él ya dice que, ¿qué serie vamos a trabajar? Una columna. ¿Qué tipo de serie vamos a trabajar? La lineal.
¿Qué incremento le vamos a dar? 1. ¿Cuánto va a ser el límite? Vamos a ponerle 1000. Y le damos clic en aceptar y ahí ya tenemos entonces el número de las facturas, que van fin, flecha abajo, hasta 1000. Fin, flecha arriba. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos estos datos así, entonces lo que hacemos es seleccionar de A2, entonces para eso mantenemos la tecla Shift presionada, le damos tecla fin simultáneamente y flecha abajo simultáneamente y estamos obteniendo toda la selección. Vamos a crear con esto un rango. El rango es muy sencillo porque cuando nosotros le decimos fórmulas y en el panel nombres definidos le decimos asignar nombre y le decimos definir nombre, ya aparece la palabra factura. Entonces ya está ahí anotado, está el nombre de la hoja, indicadores, símbolo de admiración cerrado, pesos A, pesos 2 puntos, pesos A, pesos 1001, le damos a aceptar y ya tenemos eso. Ahora, vamos a remitirnos a la hoja factura. Estando en G1, mucha atención, en G1, vamos allí a incorporar un elemento llamado validador de datos. Entonces el validador de datos que vamos a colocar acá va a ser el de la factura, es decir, que salga una flechita y que cuando yo la toque me abra la lista de los números, con eso yo voy apuntando el número de la factura. Mucha atención, ¿cómo sería? Me paro en G1, le doy clic en datos, me voy exactamente aquí donde dice herramientas de datos, panel herramienta de datos, aquí donde dice validación de datos, abro, y acá donde dice validación de datos, activo, y acá donde dice criterio de validación de la pestaña configuración, el ítem permitir, abro la lista y aparece aquí varios términos, ¿no? Entonces yo voy a tomar lista. Acá donde dice origen, activo el cuadrito, escribo el signo igual y le pongo el nombre del rango que tiene las facturas, que en este caso es factura. Debo escribirlo todo con mayúscula tal cual como lo registré en el rango. Le doy a aceptar y listo. Ya ahí ustedes se pueden dar cuenta. Ahí tenemos a la derecha una cabecita flecha que cuando se abre, ahí están todos los números presentes. Ahí está hasta el número 1000. ¿Listo? Número 1000, 999, etcétera. Bueno. Entonces ahí tenemos presentes los datos. Este es el número de la factura. Bueno, otra cosa muy importante es que cuando nosotros vamos a trabajar una factura, pues eventualmente nosotros tenemos que meter los datos, ¿no? Entonces los datos que vamos a meter acá, para eso, primeramente lo que vamos a hacer es como tomar y combinar unas celdas acá que van de B4, por ejemplo, hasta G4. Entonces vamos a seleccionar, vamos a tomar desde C4 mejor, desde C4, vamos a tomar hasta G4, C4, G4, seleccionamos estas y vamos a irnos a inicio, vamos a combinar y centrar y asimismo vamos a hacer esa misma situación para la siguiente, que sería en este caso C5, G5. Repetimos la operación, combinar. Vamos para la siguiente, C6, G6. Para la siguiente, C7, G7, combinar y centrar. Vamos para la siguiente, C8, G8, combinar y centrar. Vamos para la siguiente. C9, G9, combinar y centrar. C10, G10, combinar y centrar. Perfecto, entonces ya ahí tenemos, por ejemplo, todos los elementos respectivamente. Vamos ahora a seleccionar esto, nos vamos a ir a inicio, dentro de fuente cogemos acá el panel de bordes y vamos a escoger el de todos los bordes, ahí está. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces la idea es la siguiente. Acá, en este espacio, vamos a construir también un validador de datos que cuando se active podamos elegir el número del cliente y con base en el número del cliente, él nos deberá de devolver el nombre, apellido, nombre, teléfono, email, envío, forma de pago y plazo. ¿Cómo haríamos esta operación? Bueno, entonces, esta es la parte 1 de este ejercicio que tiene que ver con la facturación e inventario. Entonces, yo voy a cerrar aquí esta cápsula de video número 020 y los espero en la cápsula video 021, donde voy a finalizar este proceso que es bastante interesante para no quitarles más tiempo a ustedes. Entonces, hasta aquí vamos a cerrar, vamos aquí oficialmente a guardar, pero al guardarlo, yo le voy a dar aquí F12 y aquí en este espacio yo le voy a poner solución. ¿Listo? Ejercicio, facturación, inventario, solución. Y le doy un enter ahí. Con tal
De tal forma que si ustedes necesitan el archivo, ya saben cómo solicitarlo. Escriban un mensaje a través de correo electrónico, a través del sitio web, pidiendo por favor que se suministre ese archivo para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? Desde acá, desde Colombia, les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula de video.